hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola queridos niños, qué bueno es verlos otra vez. Vamos a orar a Dios y a oír lo que Él tiene para decirnos. Ahora vamos a aprender más sobre los valores eternos. La historia para hoy, 29 de mayo, se titula Inyección de agua. Y el versículo que inspira la historia de hoy nos dice, y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dónde se encuentra este versículo? En 1 de Juan 5:14. El objetivo de nuestra historia nos dice que debemos entender que si buscamos al Señor, Él nos oye y nos responde. Hoy les contaré una linda historia con dos milagros que sucedieron hace algunos años. Pedro y su esposa trabajaban como misioneros de la iglesia. Ellos cuidaban de una escuela y de un puesto de salud en la isla Rasa que queda cerca de Paranaguá, en Paraná, Brasil. Hoy ese punto ya no funciona, fue desactivado, pero allí sucedieron muchos milagros. Pedro era el único profesor de la escuela y daba clase a todos los grupos. Por la mañana estabas con los niños de tercero y cuarto y por la tarde con los niños de primero y segundo. Él dividía la pizarra y escribía las tareas de los niños. Así estudiaban todos los días. Y en el puesto misionero, las personas buscaban remedios para los parásitos, calmantes para aliviar los dolores en general. Y en el caso, si era grave, la lancha llevaba hasta la ciudad de Paranaguá, donde había un hospital. De repente sucedió que muchas personas comenzaron a enfermarse en la isla con los mismos síntomas. Era casi una epidemia. Se quedaban en la cama sin poder levantarse. Entonces Pedro tomaba los remedios e iba de casa en casa, comprobaba si estaban con fiebre y le indicaba lo que debían hacer. Y obviamente también le daba los remedios. Al llegar a una casa encontró a un señor muy enfermo. Pedro sufría mucho. Pedro vio que necesitaba con urgencia una inyección y esa inyección venía de la siguiente forma. Un frasquito con un polvo y una ampolla con líquido. Pedro retiraba el líquido de la ampolla y lo inyectaba en el frasquito con el polvito, lo sacudía bastante y ponía la mezcla en la jeringa y se la aplicaba al enfermo. Ya había aplicado en varios enfermos ese mismo día. En ese momento Pedro no se dio cuenta que tomó un frasquito que ya había usado y puso el líquido en el frasquito, pero no tenía polvo. Sacudió el líquido y lo puso en la jeringa y se lo aplicó al hombre que estaba enfermo. Cuando fue a guardar los remedios y hace el informe, vio que le faltaba una ampolla. Qué extraño. Sobraba un frasquito, pero no tenía ampolla. ¿Y ahora qué? En ese mismo instante Pedro recordó a aquel hombre enfermo. Se había equivocado. Solo le había aplicado agua destilada al remedio de este frasquito, ¿cierto? Eh, Por lo tanto, este hombre no se curaría. Ya era difícil volver a la casa de él y sabía que este señor que estaba enfermo estaba complicado.
Entonces decidieron orar. Todos oraron aquella noche, ¿cierto? Para que este hombre se pudiera sanar. En la mañana, rápidamente Pedro fue a visitar a aquel hombre y ver qué había sucedido. Estaba cerca de la puerta y se asustó con lo que vio. Adivinen qué pasó. El hombre estaba sentado en el sol, tomando, ¿cierto? Tomando solcito, tomando aire. ¿Y qué había pasado? El hombre se había sanado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si él le había inyectado solamente agua. ¿Se acuerdan que él estuvo orando? Sí, oró a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifestara con su amor. Por lo tanto, vemos que hubo un tremendo milagro, un milagro donde Dios se manifestó. ¿Tú crees en milagro? Yo sí creo y he visto muchos milagros. Por lo mismo, vamos a orar para que el Señor se manifieste en nosotros y nos ayude a creer en su tremendo poder. Oremos. Nuestro Dios, gracias te damos porque en esta hermosa historia vimos, Señor, y escuchamos cómo tú te manifestaste. Gracias porque escuchaste la oración de Pedro y su familia. Gracias también porque a aquel Señor se pudo curar. Nuestro Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer que tú, Señor, estás con nosotros y que tú nos respondes. Nos seguimos entregando en tus manos, pidiendo tu paz, tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te gustó esta historia? Bueno, no te pierdas el próximo sábado que vendremos con otra fascinante historia. Dios te bendiga y nos vemos. Chao, chao. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender.